Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para traerles un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, un tema que honestamente me tiene fascinado. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese bombón turco que no para de darnos noticias. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman no descansa, trabajando a tope mientras tú disfrutas tus vacaciones. Uf. La simple frase ya te genera un contraste, ¿no creen? Mientras nosotros estamos pensando en la toalla, el sol y un mojito, él está, bueno, ya lo vamos a desgranar. Prepárense para un viaje por la vida de este actor que parece tener un motor incansable. Y antes de meternos de lleno en el meollo, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse. No se queden afuera de todas estas novedades y chismes del mundo del espectáculo que traemos para ustedes. Ya saben, activen la campanita también para que les avise cada vez que subamos vídeo nuevo. No queremos que se pierdan nada. Entonces vamos a empezar por lo que nos convoca, Can Yaman. Este actor turco ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico. Pero más allá de las cámaras y las alfombras rojas, hay una realidad detrás de ese éxito deslumbrante, una dedicación y un trabajo que parecen no tener fin. A menudo cuando vemos a nuestras celebridades favoritas, pensamos en los flashes, los eventos glamorosos, las vacaciones paradisíacas, y sí, todo eso existe, pero detrás de cada proyecto, detrás de cada personaje que nos enamora, hay horas y horas de esfuerzo, disciplina y sobre todo, una pasión arrolladora. Y Can Yaman en este momento parece estar viviendo una etapa de trabajo intenso, de esos momentos en los que la entrega al oficio es total. ¿Por qué decimos que no descansa? Bueno, porque su agenda actual es una locura. Apenas ha terminado un proyecto, ya está inmerso en otro, o se está preparando para el siguiente. Es esa clase de profesional que vive y respira su carrera. Y no es que lo veamos quejándose, para nada. Al contrario, su energía contagia, y esa dedicación es precisamente lo que lo ha llevado a donde está. Recordemos que su salto a la fama internacional, especialmente en España e Italia, fue meteórico. Pasó de ser una estrella en Turquía a un fenómeno global en muy poco tiempo, y eso no se logra durmiendo en los laureles. Actualmente, o al menos hasta hace muy poco, lo hemos visto completamente inmerso en la preparación y rodaje de su nueva serie. Y no estamos hablando de cualquier serie, sino de una producción que promete ser un gran desafío. Se trata de un proyecto que lo lleva por caminos diferentes a los que nos tenía acostumbrados, explorando facetas que quizás aún no habíamos visto de él. Esto implica un estudio profundo del personaje, horas de ensayo, y una exigencia física y emocional que sin duda agota. Mientras muchos de nosotros estamos planeando nuestra escapada a la playa o simplemente disfrutando de unos días de descanso, Can está en pleno ebullición creativa y laboral. Es interesante reflexionar sobre esta dualidad. Por un lado, tenemos esa imagen idílica de las vacaciones, ese momento de desconexión que todos necesitamos y anhelamos. Y por otro, la realidad de una estrella en la cúspide de su carrera, que ve cada oportunidad como un escalón más, una chance de superarse y de ofrecer algo nuevo a su público. Y si pensamos en él, la verdad es que Can Yaman se ha caracterizado por esa hambre de crecer, de no encasillarse, de buscar roles que lo saquen de su zona de confort. Esto no solo habla de su ambición, sino también de su compromiso con el arte de actuar. Además de las exigencias de su trabajo actoral en sí, también hay que considerar todo lo que rodea a un actor de su calibre. Las entrevistas, las sesiones de fotos, los eventos promocionales, los viajes constantes para estar presente en diferentes mercados, todo suma a una agenda que parece no dar tregua. Y justo ahora, que muchos están aprovechando el buen tiempo para salir y disfrutar, él está dedicando su tiempo a memorizar guiones, a entrenar para escenas de acción, a reunirse con directores y productores para pulir detalles de sus personajes. Es un sacrificio sin duda, pero uno que parece estar plenamente justificado por los resultados que está obteniendo. Y hablemos de esos resultados. Su impacto en la audiencia es innegable. Cada uno de sus proyectos genera un revuelo tremendo, y eso es gracias a esa entrega que mencionamos. No es solo un rostro bonito, aunque reconozcámoslo, ayuda, ¿verdad? Es la pasión que pone en cada escena, la seriedad con la que aborda su profesión, lo que lo ha convertido en un favorito en tantos países. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones,
es algo que se cultiva con mucho trabajo y dedicación. Quizás muchos se pregunten cómo lo hace. ¿Cuál es su secreto para mantener esa energía? Bueno, en parte creo que es la pasión pura y dura. Cuando uno ama lo que hace, el cansancio se diluye, las horas se hacen cortas. Y por otro lado, está la disciplina. No todo es inspiración, también hay mucha rutina, mucho esfuerzo físico y mental que no se ve a simple vista. El gimnasio, la dieta, el estudio constante, todo forma parte de ese engranaje que lo mantiene funcionando a toda máquina. Y es aquí donde entra ese contraste que mencionamos al principio. Mientras muchos disfrutan de la calma, de la pausa vacacional, Kanyaman está en plena acción. Es un recordatorio de que el éxito rara vez llega por casualidad. Requiere una inversión de tiempo, energía y, a menudo, la renuncia a ciertos placeres o descansos inmediatos. Pero la recompensa para él parece estar en el crecimiento profesional, en la satisfacción de ver sus proyectos tomar forma y en la conexión que logra con su audiencia. Piensen en las series que lo han catapultado a la fama. Erkencicus lo puso en el mapa y luego llegó Dolunay, que consolidó su popularidad en Italia. Y ahora con proyectos aún más ambiciosos, como el que está grabando para Disney, y está demostrando que no se conforma, que va por más. Y eso, para un actor, es fundamental. Mantenerse vigente, seguir evolucionando, es clave en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Este ritmo de trabajo también podría interpretarse como una forma de vacaciones, para él, aunque suene paradójico. Para un actor apasionado, estar inmerso en un nuevo proyecto, en un nuevo personaje, puede ser la mayor satisfacción. Es su forma de desconectar de la rutina, de sumergirse en otras realidades, de poner a prueba sus límites. Quizás su descanso sea precisamente ese, la oportunidad de crear, de dar vida a historias que cautiven al público. Es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como la vemos en las redes sociales. Detrás de cada foto perfecta, de cada entrevista sonriente, hay un equipo trabajando y, por supuesto, el propio artista que se deja la piel. Kanyaman, con su ritmo frenético, nos enseña eso. Nos muestra que la dedicación es un ingrediente secreto, y que muchas veces, para alcanzar grandes metas, hay que estar dispuesto a sacrificar momentos de ocio. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Les sorprende esta intensidad laboral de Kanyaman? ¿Creen que es saludable mantener un ritmo tan acelerado, o piensan que debería tomarse un merecido descanso? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. De verdad, sus puntos de vista son muy valiosos para mí y para toda la comunidad del canal. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la increíble dedicación y el ritmo de trabajo implacable de Kanyaman. Mientras muchos de nosotros soñamos con unas vacaciones idílicas, él está inmerso en proyectos que exigen lo mejor de sí, demostrando una pasión y una ambición que lo llevan a superar constantemente sus propios límites. Su carrera es un ejemplo de que el éxito no se detiene, y que para mantenerse en la cima, hay que estar dispuesto a trabajar duro, incluso cuando el resto del mundo está disfrutando de un merecido descanso. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer desgranarles este tema tan interesante sobre uno de los actores del momento. Antes de irse, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si creen que a algún amigo le podría gustar este contenido, no duden en compartirlo. Compartan el conocimiento, compartan la diversión. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al día con todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Hasta la próxima. Chao.